¿Qué tal? Estamos en un episodio más de su podcast Entorno y Salud. Yo soy Lucía Barrios y hoy tengo un gran amigo, compañero, colega, compañero rotario, Campesino ejidatario, cabe- ¿cómo vas? Hugo Usle. Hola, Lucía. Hola, público, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, afortunadamente bien aquí. Poco Qué bueno. Platícanos a qué te dedicas, bueno, lo que hablamos ahorita de quién sí, sí, eres, sí, sí. sí. Yo me dedico a la clínica, soy psicólogo clínico, Ujú. mayoritariamente atiendo problemas clínicos en psicología. Soy sexoterapeuta y adictólogo, y tengo trabajo muchos años trabajando cuestiones de sexualidad y de adicciones. Así que hoy tenemos un experto que nos va a hablar sobre estos temas tabús y este tema que es parte de la vida cotidiana, que es la sexualidad. Y pues yo quiero empezar acá con esta parte de cómo se concibe, ¿no? A veces hasta decir la sola palabra sexo o sexualidad todavía pareciera un tabú. ¿Y qué se dice o qué se ha dicho a través de los años o qué hemos aprendido? Bueno, pues que Dios nos creó solo para procrear, ¿no? O sea, que el sexo es para procrear. Pero hoy le traigo al experto que nos va a contar qué es realmente la sexualidad y por qué es bueno y necesario ir a terapia sexual. Entonces, eh, cuéntame, ¿qué, qué, qué es la sexualidad para empezar? Bueno, pues se me hace que empezamos un poquito mal, A ver, porque para empezar, vamos a meternos, ¿qué tanto nos podemos meter en polémica? Porque Dios no nos creó para reproducirnos meramente. no, te digo Y que son creencias, sigue habiendo un montón de tabús son todavía. exacto, Irónicamente, yo creo que desafortunadamente o afortunadamente, no, más bien desafortunadamente, no hemos podido superar los tabús que existen, ¿sí? Y la sexualidad como tal es una ciencia de las cuestiones humanas que trabaja la parte precisamente de eso, lo asociado a la sexualidad del sujeto, ¿sí? ¿Por qué es una ciencia? Porque se puede clasificar como tal, se puede intervenir en lo mismo y porque a final de cuentas es parte del desarrollo del ser humano. claro. Y fíjate que está esta parte de la cuestión, yo digo la cuestión moderna de cómo vivimos la sexualidad, ¿no? En mi caso, y yo creo que en el tuyo también hemos venido viviendo una historia, un cambio ideológico en cuanto a la percepción tanto del ejercimiento del sexo como de la expresión de la sexualidad, que el sexo viene siendo parte de la sexualidad, que ahí no nos queremos meter a todo ese universo de la sexualidad, sino sí enfocarnos en lo que viene siendo el sexo en la pareja y cómo estamos a lo mejor percibiéndonos ahora en estos tiempos. Y es más, voy a abrir con esta historia y ya de ahí, si quieres, ya tú vamos partiendo. En un tiempo me llega una chica a terapia, llega con sus papás y venían el papá en cara muy enojado, la mamá llore y llore, la niña, la chica, 20 años, 21, pues toda así avergonzada y ellos venían en una catástrofe, ¿verdad? El señor decía que era lo peor que le había pasado, la señora lloraba y el asunto era que la chica pues ya no era virgen, ¿verdad? Y ellos se habían enterado. Entonces, para ellos eran palabras como ya no vale nada, ya no se va a casar, ya no va a lograr alcanzar tal y cual. Cuando yo sigo ahí investigando un poco, pues resulta que la chavita graduada de licenciatura tal, con su carro propio pagándolo, ejecutiva de un banco, con su casa por sacarla, o sea, una chica exitosa en todos los sentidos. ¿Y Pero ya no era. cómo era que los papás, pues, veían esta parte, ¿no? De crear la catástrofe, y todo era porque, pues, la niña estuvo con un bocón, ¿verdad? Que anduvo contando a detalle, de manera que llegó hasta oídos de sus papás. Bueno, es correcto lo que decías ahorita con respecto a los tabús. Desafortunadamente, estamos negando una parte muy importante del ser, que es la educación, ¿sí? El modelo de sexualidad integral habla de que
hay que contemplar 4 grandes solones o 4 grandes pilares, que tiene que ver con el erotismo, con el género, con las vinculaciones afectivas y con la parte reproductiva. Desafortunadamente, las sociedades, no, ni siquiera tan modernas, las sociedades están regidas por cuestiones y parámetros morales muy asociados a los grupos y contextos religiosos. En el libro de los Levíticos y en el libro del Éxodo y en Números viene asociado a las conductas sexuales o sexualizadas. Irónicamente, lo estemos disfrutando tú y yo o no ahorita, aquí estamos teniendo una relación sexual. No es de carácter coital, pero es de carácter sexual. Entonces la gente, por desconocimiento más que por ignorancia y por condicionamientos y constructos sociales, la gente cree que el sexo se reduce meramente a los 2 aparatos y a la penetración pene-vagina. Me queda claro y no no me quiero meter mucho en esto porque sería todo un tema hablar de los controles sobre la sexualidad y el ser humano, pero cuando en el psicoanálisis se trabaja, o Freud trabajó estas ideas de que el desarrollo sexual o psicosexual del sujeto no se puede separar el sujeto pensante del sujeto sintiente. Y mucha gente cree que puede romper con eso cuando viene en el combo. Es decir, no puede ser un ser no sexuado. Entonces, todas aquellas conductas que son, ojo, obligadas a la biología del ser, como lo sexual, no lo puedes quitar. Y sí se generan muchos controles sociales a través de los supuestos de pensamiento y los mecanismos coercitivos que existen desde los marcos normativos en la sociedad, en las que se le conoce como las famosas leyes de convivencia, y provocan que se le dé valor de objeto a una cuestión biológica. Es decir, el sujeto vale a través del supuesto virginario en este caso. Cuando yo le diría a los papás de esos que se preocuparan más por la que la niña andaba en bicicletas o trepada arriba de una barda, porque es más probable que ahí rompan el himen que por a través de una penetración. Entonces, no hay así como que una razón válida, pues, desde la ciencia. Desde la moral y los supuestos de fe del sujeto, pues ahí sí puede creer la gente lo que quiera, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere decir que esté bien. Sí, obviamente, pues no está, yo yo te lo comento como esta parte de Sí. la percepción, ¿no? Pero, finalmente el señor, encontré el momento de que me enseña su celular, muy moderno, y me dice, yo le digo: "Ah, oiga, a usted también le tocaron los celulares esos de ladrillo, ¿no?". Ujú. Y me dice: "Sí, sí", le digo: "¿Y este cómo le hizo para entenderle? Oiga, ¿están bien complicados?", le dije. Y me dice: "No, licenciada, es que tiene que actualizarse". Ya le dije: Así es. "Ándele, usted también tiene que actualizarse Bueno, yo en no les diría. cuanto son las cosas de la sexualidad y de cómo, Exacto. se han roto esos constructos del pasado". Ahora, partiendo desde esta parte y también, entrando a este otro mito tabú, que es esto de que el hombre necesita, una virgen y una, ¿cómo se dice? Una madonna y una, no sé si podemos decir la palabra, pero y una puta, ¿no? Sí, 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 les gusta estar con una virgen, pero coger con una puta en la cama. Entonces, hay un montón de incongruencias en estos supuestos de las formas conductuales o de lo conductual hacia el interior de las conductas de las relaciones de pareja. Entonces, Ujú. sí nos metemos en un lío, no de actualización, más bien es de conocimiento, porque, si nos metemos en el lío de la actualización, las redes sociales nos han actualizado desde una lógica muy perversa para mi gusto y de control asociado a los grupos económicos. Entonces, si nos metemos por ahí, evidentemente, pues podemos generar problemas inclusive hasta de, no solamente conductuales, sino de percepción sobre lo que suponemos como bueno, malo, correcto, incorrecto, verdadero o realidades. Entonces, más bien es una cuestión de educación, de educación. No, y yo iba también en esta parte de que, pues, actualízate en cuanto a los valores que hay hoy en día y lo que realmente es importante. Tu hija tiene tantas cosas valiosas que a la mejor en tus tiempos, cuando tú estabas conquistando o haciendo allá en el rancho, como me decía un amigo de allá del sur, me decía: "Lucía, es que tú vives allá donde el hombre trae espuelas y anda a caballo y quiere robarse a la mujer", ¿no? O sea, es todo este constructo perceptivo de cómo se debe comportar en el aspecto sexual, porque yo creo que estos tabús que hay son los que permiten que la desinformación
sea lo que se cree como la verdad hoy en día, en algunos aspectos, ¿verdad? Em, te la voy a dar por buena, pero a final de ¿Me cuentas, estás evaluando o qué? no, 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 Digo, para saber que estoy en un examen. no, lo que pasa es que acuérdate que nosotros somos parte de los sujetos educadores, somos agentes educativos, entonces a veces podemos tener concepciones y conceptualizaciones erróneas, porque la vida allá afuera es más compleja que las simples espuelas y que los simples supuestos de los sujetos. Entonces, aquí el problema que tenemos, Lucía, es que las personas, cuando se genera un proceso de aprendizaje, la única manera de evaluar que se dio el proceso de aprendizaje es que la conducta del sujeto haya sido modificada o cambiada, ¿sí? Podemos hablar mucho, podemos pensar muchas cosas, pero si la conducta del sujeto no se modifica, quiere decir que no se dio el proceso de aprendizaje de manera efectiva. Es decir, en el caso de esta familia que tú propones, si el señor puede cambiar inclusive de opinión, pero si sigue evaluando el valor de su hija a través de los valores desde su construcción religiosa o moral, sigue teniendo un problema. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos valores, todos, pero ponderamos de manera diferente dependiendo del contexto en el que nos movemos. Entonces, cuando lo metes a la dinámica de la pareja o de la familia, cada uno de los miembros de la familia tiene la misma concepción o percepción sobre el valor, pero se pondera en función de la necesidad del sujeto, ¿sí? Entonces, si no educamos de manera científica o lo más apegado a la ciencia, la posibilidad de seguir incurriendo en faltas de percepción es muy alta. No sé si recuerdas la polémica esta que hubo por los libros de texto hace como 5 o 6 años, ¿sí? Y ahí me tocó participar en leer los libros y lo que se suponía como supuesto educativo, ¿sí? Y resulta que la falla que encontramos en algunas de las descripciones que hacían en los libros era meramente de carácter científico, y la gente hacía una traducción, una mala traducción o una errónea traducción al carácter moral de lo que suponía el grupo que estaba evaluando el libro. Es decir, estaba acotado al supuesto pensante del grupo que estaba evaluando el libro. Entonces, si no educamos, en este caso, en sexualidad, es como si no estuviéramos educando en física cuántica, en física newtoniana. Y eso va a provocar que la percepción de los sujetos que participan en el grupo social X sí se vea alterada o impactada por el tabú que se pueda generar. ¿Por qué? Porque el problema del tabú es que no tiene un argumento científico. Claro, son Eso es un cuestiones supuesto sociales, a eso. yo creo, yo supongo. Y todo esto que se ha evolucionado en cuanto a las nuevas perspectivas de género, a las nuevas masculinidades, se ha dado puerta para ser un poco más abiertos y más, expresivos a veces en esos casos. Sin embargo, la realidad que se vive a veces detrás de la puerta es muy distinta. Ya la realidad que vives la pareja a la hora de ejercer o de tener, digamos, esa libertad de ejercer la sexualidad a veces es muy compleja. Y ahora, pues quiero traer otro caso a la mesa y hay que nos vayas tú también analizando y aportando toda esta teoría que nos das y que pues los que nos estén escuchando puedan también tener ir empezando a ver cómo moverse en estos aspectos. Tengo una pareja en terapia de 30, como 40 años de casados, y de esos 40 años de casados tenían 27 años de casados sin tener relaciones sexuales. Sin tener actividad coital. Coital. Bueno, en ese oye, esto que decías ahorita de que estamos teniendo, también si fuera un hombre aquí es entre hombre a hombre y así. Sí, claro, porque Okey. es una cuestión de cómo estamos hablando en función de lo que sabemos. Esto es una relación sexual porque tú y yo somos seres sexuados. Entonces, hay una por eso te decía que es bien Seríamos también seres inteligentes, seres pensantes, es una relación pensante, es una relación, okey. sí, pero obedece a la lógica simple, por biología, ¿sí? De que tú tienes
una particularidad asociada a tu sexualidad, ¿sí? O a tus aparatos sexuales y yo a los míos. Entonces, esta es una relación de dos entes o dos seres sexuados teniendo una relación sexual de carácter no coital ni reproductivo ni placentero, más que en función de una interacción, porque somos seres relacionales y sociales, ¿sí? Pero inclusive hasta eso genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque el supuesto del sexo nomás está asociado por controles económicos a esta parte que tú comentabas muy al inicio, que tenía que ver con la reproducción y con que la penetración pene-vagina. Y la verdad, desde hace muchos años sabemos que eso no es. Sabemos que es un elemento de la sexualidad, pero no es, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa en las relaciones de pareja? El ser humano no es monógamo por naturaleza. Entonces, tan no es monógamo por naturaleza que hay que meterle mecanismos coercitivos como el acta matrimonial religiosa, para poder asociarlos por más del tiempo natural que los procesos de enamoramiento dan. Los procesos de enamoramiento son muy biológicos y están asociados a la química del sujeto. Cuando tú estás en un proceso de enamoramiento, estás generando dopaminas y el ser humano no puede producir dopaminas por más de cierto tiempo porque entraría en estados psicóticos, ¿sí? E infuncionales. Por eso nosotros decimos que el enamoramiento dura de 3 a 7 años dependiendo de cada uno de nosotros. Mucha gente supone que no, pero desafortunadamente somos la única especie animal que no se cree animal. Entonces suponemos que el pensamiento se sobrepone sobre la biología y en cuestiones de sexualidad no. ¿Sí? Okey. Ahí es Entonces, más fuerte la pulsión que la mente. ahí San Freud no se equivocó. ¿Sí? Okey. Ahí San Se Freud no se levanta equivocó. de la Sí, se tumba levanta de y la tumba dice: y "¿Qué hubo? ¿qué hubo? De ahí soy, dice. De ahí soy, De ¿qué ahí soy. hule? ¿Qué les Sí, dije?". entonces el problema que tenemos es que creemos que somos más civilizados de lo que realmente somos, ¿sí? Porque bien lo comentabas ahorita, cuando estás en la intimidad de tu recámara, ahí la parte racional, pensante, la verdad no funciona, es la parte animal la que está haciendo su trabajo. Y si me dices que esta pareja tiene veintitantos años sin tener actividad coital de carácter no reproductivo, podemos buscar, y yo estoy casi seguro que desde que los primeros 5, 6 años, 7 años, empezó a caer el número de actividad coital de carácter reproductivo placentero. ¿Por qué? Porque no pueden seguir produciendo dopaminas, porque no está en la naturaleza biológica del ser, ¿sí? Los supuestos de manutención de la relación matrimonial están asociados a las serotoninas, que es una sustancia muy diferente a las dopaminas. Las dopaminas son así, Ujú. ¿sí? Y las serotoninas son así. Exacto. Entonces, ¿por qué está mal o por qué está incorrecto? Porque están suponiendo una relación antinatural, ¿sí? Es decir, no es natural a la especie animal que vivamos en pareja. Ojo, porque ahorita me pueden llover pedradas. Bueno, la buena es que no hay ¿Sí interacción lo con el está público, viendo pero tu esposa? sí, Saludos. sí, y no, ya lo sabe, por eso ya tenemos, Sí, ella oye, ya ese ya pleito ya sabe lo pasó, que tiene. ese pleito ya pasó, sí. Se le conoce como amor maduro. Ujú. Es cuando la pareja genera acuerdos de convivencia para poder cumplir la normativa social, ¿sí? Sí. Por eso no es fortuito. Si tú preguntas a cualquier pareja, si pudiéramos hacer un experimento y el primer año, por cada vez que tuviéramos actividad coital, le echáramos un dulce a una copa, del segundo año de matrimonio a la muerte no se acababan los dulces, ¿sí? Okey. Así de simple. ¿Por qué? Porque la biología del ser está diseñada, ojo, nomás para reproducirse y tener placer, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que si yo, por ejemplo, ya decidí tener mi número de hijos, mi pareja igual, lo que sigue nomás es tener actividad coital de carácter placentero. ¿Cuál es el problema? Que ahorita en estos tiempos hay muchas formas de tener placer, ¿sí? Y por ende, si yo veo o tengo mayor placer por hacer dinero, por estar en el Netflix, ¿verdad? Como se dice, o en el Facebook o en el TikTok, el sexo sí puede pasar a un segundo término, ¿sí? Entonces, muchas parejas que hacen en ese acuerdo de convivencia
contemplan otras variables como las sociales, que pudiera ser el club, los amigos, las amigas, el gimnasio, el cafecito en las mañanas, y ponderan sobre esto y no sobre lo otro, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque si el sexo, la actividad coital, no tuviese un carácter placentero, nomás lo utilizaríamos literal para procrear, ¿sí? Entonces, hay un dejo de placer en la sexualidad que sirve para tener actividad coital de carácter placentero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sexo es uno de los 4 pilares del placer, ¿sí? El amor, como concepto simple, muy complicado, que eso ese sería un podcast Otro, muy y sería muy interesante meternos en los conceptos de sí, amor. va. El amor sería uno, el sexo sería otro, la química del sujeto, la alteración de la química del sujeto, por eso hay tantas adicciones en estos tiempos, ¿sí? Y el Ujú. último y no menos importante, la consolidación de las ideas. Es decir, nosotros recibimos placer cada vez que tenemos un logro, ¿sí? Cuando yo entré a la universidad, durante todo el proceso de la carrera, estaba en un inter, ¿sí? Para alcanzar el placer que me diera el título. Cuando obtuve el título, hubo un proceso de refracción, como según decía Master y Johnson, sobre las etapas de, ¿sí? Ujú. Me dan mi título y busco ¿qué? Otro placentero. Eso es consolidar ideas. En química es igual. Ah, marihuana, anfetaminas, cualquier cantidad de drogas que se te ocurran, va a provocar lo mismo en el sujeto. Hay un estado de saciedad y hay otra vez empezar otra vez con el ciclo. El sexo es lo mismo y en el supuesto amoroso es lo mismo. Entonces, las parejas, como esa que tú ponías sobre la mesa, tienen que generar acuerdos de convivencia en función del entorno social, ¿sí? Ahorita, particularmente entre los jóvenes, ¿qué te gusta? 25 a 35, 40 años, en ese rango de edad, más o menos de cierta clase. Ojo, no en México, sino en México, América Latina, Estados Unidos, Europa, todo lo que se conoce como Occidente, se está cuestionando la forma de convivencia de larga duración. Por eso muchas parejas están decidiendo primero irse a vivir juntos, probar y después buscar relacionarse de manera definitiva. Correcto. ¿Cuál es el problema? Que no está habiendo acuerdos entre las parejas, ¿sí? Lo que las parejas de nuestra edad, ¿sí? No me quiero ventanear mucho, pero No, nuestra, no, me no, no, parece. sí, perdón, me No te resbalé. creas, no De mi te creas. edad, las parejas de mi De tu edad, edad, ¿sí? sí. Sí teníamos maneras de generar acuerdos diferentes a como se están generando ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos tantos distractores placenteros como tienen ahora los jóvenes, ¿sí? Ejemplo, nosotros sí suponíamos mayoritariamente o teníamos más o menos claro que la base de la sociedad es la familia, la base de la familia es la pareja. Los jóvenes de ahora no. Como le quitaron el inciso de la familia, suponen que la base de la sociedad es la pareja, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es el problema de que sea la pareja? Que no se contempla el supuesto norma formativo de la convivencia social, ¿sí? Porque nuestro modelo occidental es a través de favorecer a la familia. Todas las conductas de placer van en contra de la lógica simple de la familia, ¿sí? Correcto. Entonces, eso nos ha metido en un lío. ¿Por qué nos ha metido en un lío? Porque no es tan rápido el cambio que no nos permite educarnos a la velocidad del cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que un proceso conductual se dé, los que sabemos de esto de conductismo necesitamos de 21 a 35 repeticiones del ciclo supuesto para la modificación conductual. Es decir, que si yo tengo conductas asociadas a ciclos de una semana, necesito 25 semanas para. Si tengo conductas asociadas a un mes, necesito 25 o 30 meses para generar el cambio. Es muy largo. Y los tiempos ahora son muy rápidos, ¿sí? Entonces no nos da oportunidad de poder educar de manera efectiva. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Entonces, si te fijas o si se fijan, público, las escuelas tienen enseñando sexualidad reproductiva, lo enseñan desde tercero de primaria desde hace 20 años, ¿sí? Pudiera decir que desde que yo iba a la primaria, pero no es cierto. Ah, okey. Sí, No, sí. sí, pero por ejemplo, me empezaron a hablar de sexualidad en biología de segundo de secundaria. Ahora no, ahora se enseña sexualidad desde tercero de primaria. ¿Cuál es el problema? Que únicamente se enseña en función de
reproducción, de enfermedades de transmisión sexual y de métodos anticonceptivos. Eso se le conoce como sexualidad, ojo, nada más del ente reproductivo, pero no se contempla las cuestiones de socialización, de vinculación afectiva, que tiene que ver con todos estos supuestos de las amistades, de los amores, de los quedantes, de los free, de los amigos con derechos, todas estas Del cantidades. casi algo. Sí, 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 hay una cantidad de cosas. Y tampoco se enseña a erotizar al sujeto, ¿sí? Y todavía, irónicamente, para muchos profesionales de la salud mental sigue prevaleciendo el supuesto parafílico en el lugar del supuesto de expresiones comportamentales. Entonces nos hemos metido en un lío, marca diablo, ¿por qué? Porque no nos da chance a los que nos dedicamos a esto de educar. Y acordémonos que en terapia tenemos que educar, o sea, parte de nuestro quehacer en la terapia es ser agentes educativos. ¿Para qué? Pues para plantar la semillita de la posibilidad de pensar diferente. Claro, y en este sentido, fíjate, de que ya lo trajiste a la mesa, las parafilias y lo versus las expresiones comportamentales. En una ocasión me tocó una mujer que también ella describía que su esposo era el hombre perfecto, ¿verdad? El asunto que la llevaba para divorciarse es que el el esposo tenía o le gustaba que ella tuviera actos de zoofilia ¿Ok? antes de estar con él, Ujú. ¿no? Sí, sí. Ahí, ¿qué es lo que está pasando también? Es, o sea, estamos hablando de las pulsiones, estamos hablando de las Sí, sí, sí. cuestiones morales, legales incluso, ¿no? Sí. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y el desconocimiento de causa no te exime de la responsabilidad legal tampoco, entonces. Exactamente, Lo lo correcto. lo que la ley supone es que las parafilias demarcan el daño sobre el sujeto, ¿sí? Si el sujeto puede negociar que no hay daño físico, que no hay alteración del supuesto normativo, no se considera parafilia, ¿sí? Se considera una expresión comportamental de la sexualidad. Nos meteríamos en un lío medio bien también ese es otro capítulo donde Sí, sí, pudiéramos sí. hablar de que, híjole, ¿qué tendría? Sí, sí, porque aquí sí me puede llover. ¿Qué tendría de malo? No, déjalo planteo diferente. El veterinario, ¿sí? Tiene un rasgo, ¿sí? Asociado a sus expresiones comportamentales de la sexualidad porque se erotiza, ¿sí? Más no de manera única y exclusiva, ¿sí? Por eso no quería meterme en un lío. ¿Por qué? Porque pudiésemos suponer que quien trabaja con niños, ¿sí? Sin ser pedófilo, ¿sí? Está teniendo un acto sexual con el niño. ¡Ojo! Por eso les decía ahorita que tenemos que tener cuidado con separar con que esto también es una relación sexual, porque somos entes sexuados. Los niños, los animales son entes sexuados también. ¿El problema cuál es? Que en medida que sacamos al hombre del espectro de la sexualidad reproductiva, nos metemos en líos de control, ¿sí? Cuando nos metemos en líos de control, tenemos la posibilidad que a través de los mecanismos coercitivos podamos domesticar al animal que somos, ¿sí? Y eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque inclusive se tiene que legislar y se tiene que promover políticas públicas que asocien las conductas medianamente válidas para poder convivir, ¿sí? Entonces, el señor, ¿sí? Se estimulaba, se erotizaba cuando veía a su esposa tener actividad sexual con el perro, el caballo, porque es muy común, caballo, gallina, chivas, ¿sí? Perros. A él se le hacía erótico, a lo mejor no de carácter exclusivo, es decir, de carácter exclusivo quiere decir que quieres llegar al orgasmo con la actividad, ¿sí? A la esposa no, y eso le generaba un conflicto, ¿por qué? Porque el supuesto normativo de la esposa suponía que meramente las conductas sexuales están asociadas al género humano, ¿sí? Pero en cuanto a expresiones, ¿qué te gusta? ¿Mil y cacho? ¿Documentadas? Como 1,300 documentadas. Entonces, eso es el abanico es tan amplio como humanos, así de simple. Pues desde el Marqués de Sade, ¿no? No, no, por eso te digo, o sea, nos podemos meter. Lo que pasa es que cuando lo llevamos a hacerlo novela, como el Marqués de Sade, corremos el riesgo de no censarlo como si fuese información válida, ¿sí?
los demonios, el Marqués de Sade, los infiernos en las pinturas, en los libros, no son otra cosa más que manifestaciones, ojo, de los supuestos eróticos del sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser entes sexuados y tener diferentes zonas erógenas, lo que se te pueda ocurrir que te dé placer, te lo va a dar, ¿sí? ¿Dónde está el truco? En la exclusividad sobre el supuesto placentero, ¿sí? Que nos metemos en otro lío también, que tiene que ver con que es, si se nace o se hace, que tiene que ver con las orientaciones y las preferencias. Las orientaciones son unas, las preferencias son otras, ¿sí? Y la gente tiene una confusión sobre eso, ¿sí? La orientación tiene que ver con la exclusividad sobre lo erótico afectivo. La preferencia no. La preferencia tiene que ver con elementos de erotismo, pero no necesariamente ¿qué? Afectivos, ¿sí? Ujú. Pero como no es, no, como no nos, el modelo de sexualidad integral está golpeteado por todos lados, ¿sí? Porque no le conviene al sistema, pues gente educada, sin meternos en política, ¿sí? Sí. Y fíjate que en esta parte de que, pues, todo es permitido siempre y cuando estén de acuerdo, ¿no? Y o no Pues lo que ellos la decidan, mayoría, si lo lo deciden, que ellos está decidan. consensuado. Pues, Pero esta parte que la tocaste desde el principio y que, pues, ya nos vamos ahí como empujando a la parte del poliamor, ¿no? Y que hoy en día, yo creo que sí, el sí, sí, motivo de consulta número uno sí, es sí, sí. la infidelidad. Ay, esa es otra cosa. ¿No? Tiene que ver con esto del de lo que decías, que el ser humano no está diseñado para ser monógamo. El problema está en el concepto. La infidelidad, la fidelidad, la lealtad son supuestos mayoritariamente asentados en preceptos religiosos, ¿sí? Para la sexualidad, la palabra válida es la exclusividad, ¿sí? En la negociación de pareja del cómo vamos a llevar a cabo nuestra sexualidad, la palabra que deberíamos de tener en intermedia sería exclusividad. Si tú le metes, porque pasa en la consulta, vengo a divorciarme. Ok, échale señora. Y échale señor. ¿Por qué nos vamos a divorciar? Y mi viejo me fue infiel. Caray. ¿Cuántos años tiene casada con él? No, 33, 34, 30, 50 años. ¿Sí? Y lo encontré un WhatsApp con la secretaria. ¿Sí? Ok. ¿Es buen papá? Sí. ¿Es buen proveedor? Sí. ¿Ha sido excelente marido? Sí. Todo. ¿Y por un WhatsApp va a tronar la relación de pareja? ¿Por una infidelidad va a tronar la relación de pareja? Pero es que es bien importante para mí. Y 35 años pesan más que un WhatsApp. Sí, sí, pero es que me engañó. Y yo, señora, ¿practica alguna religión? No, ninguna. ¿Ha practicado alguna religión? No, ninguna. Entonces, ¿de dónde saca el concepto? Pues es que mis amigas o el mundo, la sociedad o el perico dice, ok, ¿no le gusta como mejor un pretexto para divorciarse de alguien que no quiere estar con él desde hace 30 años porque los procesos amorosos químicos ya pasaron hace 30 años y no había encontrado un buen pretexto para separarse? Y ¡pum! Un cuco. Sí. Ándele. Y ándele, un cuco. Entonces, ahí es donde tenemos el truco. ¿Por qué? Porque cuando las personas hablan del famoso poliamor, ya abriste la puerta. Ya abriste la puerta, Lucía, ¿sí? Dale. Concepto de amor, ¿sí? Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia busca el encuentro y unión con otro ser. Eso dice el diccionario, ¿sí? Conceptos de amor simples, cerca de 8,000 millones de conceptos de amor. Los grupos religiosos, Primera de Corintios 13, ahí viene el concepto de amor sufriente, demandante, quién sabe qué, ¿sí? Ninguno de los conceptos del sujeto aplican el supuesto verdadero de la ciencia. ¿Por qué? Porque si partimos del supuesto de ciencia, el amor al ser deficitario, yo le preguntaría al público en general, ¿cuántos déficits de carácter emocional, pensante, sintiente cubre la relación de pareja? ¿Sí? Cubre algunos, cubre algunos, pero no muchos, ni todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posibilidad del poliamor siempre está presente, ¿sí? ¿Cuál es el truco? Pues que se puso de moda la palabra, pero antes, ¿qué era?
El señor tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amantes durante todo el proceso de su relación matrimonial. Pero la pregunta es, ¿con quién las tenía? Si es heterosexual. Pues con otras mujeres. Y las otras mujeres probablemente, ¿qué? También eran casadas, ¿sí? No más que ahora, como tú lo dijiste, gracias a las redes sociales, se vio que la hija perdió la virginidad, que es el otro caso, no es este caso. Pero resulta que a través de las redes sociales ahora nos enteramos que tanto uno como el otro están buscando satisfacer las deficiencias naturales que tiene el sujeto, ¿sí? Entonces, cuando me van en la consulta y me dicen de los supuestos poliamorosos, pues hay que educar al sujeto, ¿sí? Porque entonces lo que en realidad está pasando es que están buscando un buen pretexto socialmente aceptado. ¿Para qué? Para terminar con la relación de pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras no hay ningún supuesto asociado a lo sexual, es muy difícil establecer un argumento de que ya no quiero estar contigo porque simplemente no me da la gana como te huele la boca, ¿sí? Porque entonces el otro sería el malo, el fiel sería el malo, ¿sí? Porque él sí está. Entonces, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado, inclusive hasta con la palabra, porque supone que la palabra hace al sujeto. Muy chomskiano eso. Sí, sin embargo, bueno, la infidelidad es uno de los principales motivos o razones que se dan socialmente aceptables para terminar una relación. Siempre y cuando, yo digo, vamos a esto del acuerdo, ¿no? Que hicimos, porque pues el acuerdo que haces de me caso contigo y que hasta la muerte nos separe y Sí. en las buenas y en las malas y no. talala, Ese te lo compro. es un proyecto de exclusividad que al momento de romperse, bueno, ya se tendrá que ver si yo también concuerdo con estas ideas porque en lo socialmente aceptable ha sido, que espero que ya está cambiando, pero ha sido esto que dices, el señor tiene 6 7 amantes, pero ella no. Sí, porque el señor es más indiscreto. No, y de verdad hay mujeres que no. Oh, no. Me queda claro. Como Me queda claro. esta Me queda señora que claro. también tenía los 30 años esperando, ¿no? Y me queda claro. El problema es que la gente no sabe que ya no es causal de divorcio. En el Sí, no, Código Civil. sí lo saben. Yo estoy hablando más de las cuestiones sociales, del sentir de la gente, del sufrimiento de la gente Entonces, en estos supuestos, ajá, ¿no? Porque no son, como tú lo llamas, no es el dato científico, pero en estos supuestos, desde la insuficiencia, siempre amamos desde la carencia. claro, todas las Así es. relaciones amorosas son desde la carencia. ¿Cuál es el problema? Que yo compraría el supuesto de fidelidad si nos casamos por la religión, ¿sí? Y casi se está convirtiendo en una cuestión rara casarse por la religión, ¿sí? Ujú. Y el supuesto de la fidelidad es un supuesto normaformativo de la religión, no es un supuesto normaformativo de lo social, porque en lo social, en cuanto yo diga, ¿sabes qué? Mi esposa creo yo que me dejó de ser infiel, es suficiente para que el juez diga, adelante, divorcio, no pasa nada, ¿sí? Porque ya no vale como causal, como antes, ¿sí? El Código Civil del Estado de Chihuahua establece que con que uno de los dos miembros de la pareja decida divorciarse es razón suficiente para generar una propuesta de divorcio, ¿sí? Si supones que alguien que no está casado por la iglesia, ¿sí?, mete en la consulta el supuesto de fidelidad y no practica ninguna religión, es porque tiene un constructo social malentendido. Finalmente la fidelidad es un valor, Sí, pero el otro también lo como tiene. los valores del respeto y la ¿Cuál? Solidaridad. solidaridad. Sí. ¿Cuál es el? Todo es un valor que hay y que Sí, existe en la sociedad, quítale el debe. y que Acuérdate de la existe en la sociedad. acuérdate de la tiranía Te del lo deber ser quité, de Karen Horney. te lo Entonces, quité en el momento que me di cuenta. ¿por qué? Porque el supuesto del valor es interpretativo del sujeto. Porque como se ¿Qué es pondera, valor para mí? Sí, claro, y la deja percepción. tú, exacto, el peso. ¿Y dónde lo sitúas en tu esquema de prioridades de vida? Entonces, cuando te metes en ese lío, yo entonces diría como muchos hombres en consulta, es que ella, porque se va con mi suegra y se va con mis hijos, y desde que nació mi primer hijo me desplazó y no me pela porque no quiere tener sexo conmigo desde hace veintitantos años.
porque resulta que quién sabe qué, le dije no sé qué, porque la memoria de no sé quién es más ágil que el otro y se acuerda de que no se acordó el día de su cumpleaños y desde entonces entonces los 2 tienen el mismo valor, ¿sí? Lo que pasa es que en la ponderación y en la priorización, pues cada quien lo interpreta y lo maneja según le da su regalada gana. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Nada, acuerdos permanentes, ¿sí? ¿Cada cuándo se genera un acuerdo en una relación de pareja? 7 años. Todos los días de a cada ratito, ¿sí? ¿Por qué todos los días de a cada ratito? Porque al obedecer a la lógica de la carencia, el supuesto amoroso, al obedecer a la lógica de la insuficiencia, el supuesto amoroso, ¿qué pasa cuando el supuesto amoroso satisface tu carencia? Pues hay que buscar otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo ya me satisfice de este supuesto amoroso, ya no tiene la pulsión freudiana necesidad de estar, ¿qué? Puchando o empujando, ¿sí? ¿Qué nos ha faltado? Como nos falta educación, como nos faltan un montón de cuestiones, no tenemos claridad con la forma de negociar la relación de pareja, ¿sí? Y sí, hay muchas parejas que aprenden a través de la terapia de pareja, a través de la terapia individual también, aprenden a generar mecanismos de negociación que les permite, vamos a jugar, a que vamos a respetarnos, a que vamos a ser exclusivos, pero tenemos que generar un acuerdo de convivencia que sea más amable, que no toquemos estos puntos. Las 3 patas básicas de una relación de pareja que genera un montón de conflicto en todas las relaciones de pareja son el dinero, el sexo y la interpretación sobre lo sexual, y las relaciones intrafamiliares de cada uno de los miembros de la pareja. O sea, es una mesa de 3 patas, con 3 patas: dinero, familia, perdón, dinero, familia Y y sexo. sexo, ¿sí? Una pata que le falte a una mesa de 3 patas es suficiente para que la mesa se tambalee. Todas las relaciones de pareja que yo he visto en mis veintitantos años de consulta tienen un conflicto en una de las 3 patas. Yo creo que tú igual, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que tenemos que enseñar a la pareja a negociar en la pata que está carente, ¿sí? Para que pueda sostenerse. Porque sí, estoy de acuerdo con algunos pensadores y algunos filósofos y psicólogos y sociólogos y sexólogos que sí está cuestionándose y en compromiso las formas de convivencia anteriores con respecto a lo que pensábamos de la familia, ¿sí? Y la funcionalidad de la familia. Desafortunadamente o afortunadamente, yo tengo muchos usuarios ya grandes, de parejas de 30 años, 40 años, que se están queriendo divorciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está cuestionando el modelo de familia. Y al cuestionar el modelo de familia, pues cuestionamos el modelo social. Y no es fortuito que ahorita, con las nuevas corrientes de pensamiento, se esté cuestionando el modelo de familia. Y el modelo social, evidentemente, pues está tambaleando. Por eso tenemos el desorden que tenemos a nivel global, ¿sí? Ujú. Entonces, si no entendemos eso y no podemos ponernos de acuerdo como sociedad de cómo queremos llevar a cabo relaciones interpersonales efectivas, pues vamos a seguir batallando. Sí, y también, bueno, considerando también en este bombardeo que hay de sexo o ideas sexuales en todo. O sea, tú abres una aplicación y en mi caso me sale un muchacho musculoso, guapo, y este aspecto de estar A estimulando. mí me salen puros cantos gregorianos. No, a mí de repente, no sé por qué, Ujú. pero, llevándolo todavía más allá que la aplicación, el acceso a la pornografía y la desinformación Sí, sí, que sí, es sí. la pornografía, que eso también viene afectando en la mente pues, de cada uno. Y a la hora de ejercer la sexualidad, yo les digo: "Mira, el porno es como Transformers. Los trailers no se van a convertir en Optimus Prime aquí en Juárez, ¿no? Solo en la película". Pues sí. Así es el porno. Sí, pero si la gente estuviera educada, vería el porno, ah, como un mecanismo más de estimulación sobre lo sexual. No tendría el peso que tiene. Ese morbo, Sí, sí, es o el esa peso. esa perversión, finalmente, de lo que alimentas la mente, va a venir la expresión de quién eres, ¿no? De como es en su corazón, el hombre así habla. Eso está muy romántico. Sí.
Lo dijo Salomón. Bueno, El rey por eso Salomón. está muy bíblico y muy romántico. Entonces, Sí, ahí sí ya nos metemos en un lío. Pero bueno, no. A final de cuentas, lo que yo sé, lo que yo he promovido y lo que yo hago permanentemente en todos mis grupos posibles es educar sobre sexualidad. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar enfermedades, embarazos y emociones involucradas en las relaciones. Si no sabemos cuidar la parte emocional, aguas, ¿sí? Por eso tampoco es fortuito que en los últimos, ¿qué te gusta? 10 años, ha aumentado las enfermedades de carácter emocional, no sé, yo creo que sea de la pandemia para acá se un duplicó, no, 500%. si no es que más, si no Sí, es que sí, más, es sí impresionante. es impresionante. Estoy de La la acuerdo. la la las angustias de la nada, las tristezas malentendidas, las depresiones, las distimias, las ansiedades, los trastornos de no, 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 se ha convertido en algo sumamente complicado, precisamente por el mal manejo. Me queda claro que tiene un trasfondo de consumo y un trasfondo de controles sociales y estas cosas raras, pero a final de cuentas está afectando. O sea, sí está afectando la forma de relacionarnos, ¿sí? Claro, Y y totalmente. y y ahorita se le conocen como tiempos de posverdad, porque cada quien está haciendo el ajuste de lo que cree y supone, y está viendo, híjole, a ver si no me apedrean mucho, este grupo como los antivacunas, los terraplanistas Ujú. que están cuestionando, ¿sí?, las formas de lo científico que teníamos anteriormente o que suponíamos, De que la Tierra sí, no sí, es sí, no sí, de es que no es plana, redonda, no que es es plana. redonda, Entonces, exacto. pero bueno, entonces me queda claro que en derecho simple, pues tiene derecho la gente a creer lo que le dé su regalada gana, pero me gustaría que si va a creer en lo que le dé su regalada gana, pues le pegue un poquito a la ciencia, ¿no? Y una investigadita de perdida, ya mínimo, ¿sí? Okey. Entonces, si yo me voy a poner a discutir con mi pareja o a discernir en algo con mi pareja, pues bueno, pues vamos a meterle ciencia, ¿no? A ver, dame tus referentes y yo te doy los míos y juguemos a crecer a través del conocimiento como pareja, ¿sí? Sí, Yo digo que está mal esto, tú dices que está mal también, y yo les propongo a los 2 permanentemente. ¿Qué te parece si los 2 están bien y si los 2 están en lo correcto? ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos? Estando los 2 bien y estando los 2 en lo correcto. ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos? A través de la búsqueda de referentes y poner sobre la mesa cuestiones, ojo, que nos convenzcan desde la ciencia, desde el tópico de la ciencia, ¿sí? Si sales con un tópico de fe, de TikTok, de, no sé, de la red que se te ocurra. Pues no, el referente no es así como que muy bueno, ¿sí? podemos tener las opciones, pero Claro, finalmente en el acuerdo es claro, bueno ver todas claro. En el y en el somos todos. elegir en conjunto, ¿no? Como esta parte de la exclusividad Sí, sí, que sí. decías. Y fíjate que, en esta situación de lo que vivimos ahora, como ahorita que te decía del ghosting, o cómo se dan las relaciones, ¿cómo está este aspecto de empieza la relación, empiezas a conocerte y pasa en todos los niveles, ¿eh? Adolescentes, Sí, ahorita, adolescentes, jóvenes, adultos. sí, le dan. Empiezas a conocerte y como que sí empieza a haber ese feeling de sí quiero y cuando ya está como que para ya decir, bueno, vamos a cocinar, ¡pum!, se rajan. Ah, Los 2 o sea, es por parte sí, desaparecen, ¿no? no. Ay, es más, ¿Qué está pasando? A ver. okey. A diferencia de las otras especies animales de mamíferos, nosotros sí tenemos sexo por placer, ¿sí? Nosotros no tenemos ciclos de reproducción como las otras especies, ¿sí? Sí. Es decir, la mujer o la hembra de la especie, aunque se oiga muy bravo esto, la hembra de la especie, cada 28 días tiene capacidad reproductiva. Suponiendo que todo esté bien, ¿eh? Suponiendo Ujú. que todo esté bien, ¿sí? Cada 28 días tiene capacidad reproductiva. El macho de la especie no. El macho de la especie tiene capacidad reproductiva, más o menos, dependiendo de la sanidad y la producción de testosterona del sujeto, cada 72 horas, ¿sí? Entonces, cada 28 días para cada 72 horas, que son 3, hay una diferencia sustancial entre el uno y el otro, ¿sí?
En cuanto a la normatividad social, establece una regla relativamente simple, Lucía. 1, que haya un proceso de cortejo, que haya un proceso de conocimiento, que haya un proceso de compromiso y que haya un proceso de intimación. Ojo, ojo, entendiendo la intimación como esta capacidad no de meter el pene en la vagina, sino en esta capacidad de abrir mis emociones a que el otro se meta en mi vida emocional y yo me meta en la vida emocional del otro. Para esos 4 elementos de las relaciones de pareja, en el sentido más o menos por lo que calculamos los que medio sabemos de esto, ¿sí? De cortejo simple a intimar, de 6 meses a 1 año, dependiendo del contexto, dependiendo del grupo religioso, dependiendo del grupo, inclusive económico, ¿sí? ¿Cuál es el problema de ahorita? El problema que tenemos ahorita es que hay cortejo en el bar, media hora, 2 cervezas, un tequila, y hay intimación sexual, ¿sí? Luego, luego. ¿Cuál es el problema? Que no se da ni el conocimiento ni el compromiso. Entonces, ¿para qué generar compromisos si ya intimamos en lo que está siendo más promovido, que es la intimación sexual? ¿Sí? Entonces, tanto el macho de la especie como la hembra de la especie, en este caso, tanto el hombre, la mujer, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, como se te ocurra, ¿sí? No están generando ni conocimiento ni compromiso. Y el vínculo. Ujú. Claro. Entonces, si tú no generas vínculo, vas a generar, sí, una relación, ¿sí? Pero de carácter meramente placentero, ¿sí? Y uno de las, a ver si hay un economista que no me tire un trancazo. Uno de los procesos que tiene que ver con el famoso neoliberalismo tan atacado es que el famoso neoliberalismo es desregularizante, ¿sí? Y sí hay una asociación entre el modelo económico y el modelo de consumo y el modelo conductual. Están concatenados, o sea, no puedes separar una cosa de la otra, ¿sí? Si tú promueves placer por placer, vas a buscar placer por placer. ¿Por qué? Porque al estar desregularizado, si el otro dice sí y yo estoy de acuerdo, arre, a la hora que sea, donde sea y cuando sea, ¿sí? Entonces le quitamos lo otro. Los elementos del cortejo, el conocimiento, compromiso e intimación están muy asociados al modelo social de convivencia tradicional. El modelo tradicional religioso implicaba que había un papá, una mamá e hijos después de cumplir cierta requisitez del supuesto para casarse. Por eso, otra vez regresamos a tu primer pareja, fue tan impactante para el señor que su hija perdiera la virginidad cuando él viene de un modelo tradicional y ella viene de un modelo ¿qué? Más libertario, más progresista, Neoliberal, más dijiste. liberal, sí, pero más progresista, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, por qué no se dan estas relaciones de larga duración? Porque en el sentido estricto no está habiendo necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si suponemos una actividad coital inmediata o casi inmediata, porque ahora se dan en una salida al antro, en una salida a la disco, no sé, ya ni siquiera se dice así, no, todo rufles yo, Ya sé. todo ruco, sí, En la en la tardeada. tarde. Sí, No, sí, 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 se sí. da. Entonces, Se da. entonces en cuanto tú brincas de la parte conductual a la parte de lo sexual asociado al placer, pues pierde el carácter, aquel carácter mágico que tenía cuando éramos jóvenes, del cortejo y de ir a la casa. Antes, por Sí. ejemplo, En yo bicicleta no, llegaba con una rosa. deja tú, se te pasaba la ruta, llegabas tarde, no traías celular, ibas a la casa, te hacían una mueca, te corrían, te cerraban la puerta y vienes al otro día a generar cortejo. Ahora no, ahora con el WhatsApp, si me contesta o si no me contesta, si no me contesta con cierta velocidad, si no me contesta cuando yo digo, hay conflicto, ¿sí? Sí, 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 sí. Y antes me acuerdo que ni siquiera teléfonos había en la casa, Mm. ¿sí? Entonces tenías que hacer la fila en el famoso teléfono este de De monedas, y a monedas. ver si le atinabas que estuviera en la casa y que te Exacto. quisiera atender, o que la mamá o la suegra o quien contestara Y te que te quisiera contestaba pasar. el papá a ver si Sí, te la pasaba, y ¿verdad? me colgabas porque te daba miedo. Entonces, toda esa parafernalia, pues ya se perdió, ¿sí? Y al perderse, modifica las formas de la convivencia, que tiene que ver con otra parte de la sexualidad, que tiene que ver con los vínculos afectivos y los vínculos de contacto. Si tú modificas esa parte,
evidentemente modificas la forma de lo relacional. Y es lo que está pasando ahorita, a final de cuentas. Entonces, a ver, ya para ir cerrando el tema, quien nos está oyendo, qué es lo que se debería hacer para ligar? Y antes de que nos contestes, porque lo quise dejar para hasta casi al final, hay una película en Netflix muy interesante que es, no recuerdo bien su nombre, ahorita te la voy a buscar, pero la trama es precisamente de que ya es el futuro. De hecho, empieza la película donde están en un museo de que, miren, esto era la familia antes y así había una ama de casa y no sé qué. Y ahora, en la película, en ese tiempo, las ligues eran por aplicación y llenabas un formato la misma aplicación te hacía que te conocieras y el contrato era por 4 años. Ujú. ¿Por qué? Porque los expertos en aquel tiempo dijeron, el enamoramiento dura 4 años y es lo único sano para la pareja, ¿no? Entonces está interesante la trama y El tiene planteamiento. su dejo de realidad, como lo dices, y en ese sentido de que se van transformando las relaciones, aparentemente, ¿qué debe hacer alguien que nos esté escuchando para que pueda ir a terapia sexual? Y que tenga una pareja, ¿no? ¿Cómo va a ligar? O Primero, cómo debería ser el procedimiento, ¿no? Como lo decías ahorita. primero yo le quitaría el deber ser. Bueno, Ahí sí, nos meteríamos, Harry Horny sí, me sí, te daría un tablazo en la cabeza. No, yo creo que cada uno de nosotros, o de quien nos esté escuchando, tiene que plantearse de manera muy seria qué quiere, ¿sí? Hay 2 clases de conciencia. Esta conciencia es una. Estamos aquí bajo los reflectores, bajo el calorcito que ya nos apagaron el torbellino que teníamos ahorita. Esta es una conciencia. Aquí estamos en un espacio donde estamos grabando. Pero hay una conciencia más complicada, Conce, que tiene que ver con el decir, pensar y hacer del sujeto en la misma línea, ¿sí? El sujeto tendría que plantearse qué quiere. Ojo, en el presente, en el futuro mediano, en el futuro no tan mediano y el futuro a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo algo que se le conoce como presentismo, estamos viviendo el presente únicamente y muchas corrientes psicológicas que parten desde el positivismo, no, 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 ahorita lo que importa es el presente. La verdad es que no. Sí es importante el presente por aquellas cuestiones del vivir bien, del estar bien, de la felicidad, del vivir mejor. No tengo problema con eso. El problema es que las relaciones de pareja conllevan la posibilidad de 2 cosas: de tener hijos, ¿sí? No como una sola forma de agenciarse a los hijos, o de vivir en un modelo social particular como sería el de la familia. Si tú no te planteas eso, vas a dar oportunidad, ojo, tanto hombres como mujeres, porque ahora sí sabemos que los 2 se embarazan, ¿sí? La mujer lo carga, pero el hombre se lo echa, ujú, ¿sí? Entonces los 2 se embarazan y hay muchos hombres que sí están muy comprometidos con la paternidad, a diferencia de en otros tiempos. Entonces, plantear eso. Y de la manera más honesta posible, plantearlo cuando estemos en el proceso del conocernos, ¿sí? Uno es el cortejo, el otro es el conocernos, después es el compromiso, después es la intimidad. Si en el proceso de conocernos el otro no tiene más o menos la misma escala de valores que yo tengo, aunque sé que tiene valores, pero no los pondrá igual que yo, ir jugando con esa parte. ¿Por qué? Porque muchos hombres, desafortunadamente, hay movimientos como el Red Pill y el otro que está muy de moda, que están en controversia con los modelos de igualdad y de equidad que está proponiendo la igualdad de género, ¿sí? ujú, Entonces, sí hay muchos hombres que nomás están buscando a muchas mujeres, ¿sí? Híjole, empoderadas, ¿sí? Que están haciendo disfrute de la sexualidad diferente a como se estaba haciendo antes. Entonces, hay muchos jóvenes que están jugando ese juego. No tengo bronca yo con el juego. ¿Cuál es el problema? Que desafortunadamente quien tiene que trabajar más las cuestiones sociales y emocionales sigue siendo el género femenino, ujú, ¿sí? Desafortunadamente, ujú, ¿sí? Entonces, tiene que seguir cargando con cuestiones como esta, del conflicto familiar que se dio porque el papá se dio cuenta que la mujer había perdido, pues cuando es irrelevante a ujú. estas alturas del Sí, partido, ¿sí? exacto. Pero quien está sufriendo los embates de lo social, en este caso particular, es la mujer, ¿sí?
aunque haya hecho ella disfrute a través de actos de conciencia, sin ningún problema. ¿Cuál es el truco aquí? Que cada uno de los jóvenes o de los señores o de los no tan jóvenes que quieran tener relaciones de carácter placentero, ojo, lo ideal sería ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Es decir, no pasa nada si te cortejo, si me cortejas, pero el siguiente paso es, ¿qué queremos hacer? ¿Sí? Eso se está brincando la raza, se lo está brincando. Sí, y se disfraza de este complejo de amor, de Sí. este enamoramiento, y que al final viene siendo una manipulación a veces. Les digo un secreto, muchachas. Sí, ¿Sí? Todas véanse a Calixto González. ándele, Calixto González, apúntele. Hay una corriente muy fuerte a nivel global. Bueno, no es corriente, es un área de la ciencia, de la psicología y de la sexualidad y de la medicina que dice que la hembra es la que escoge al macho. Entonces la hembra de la especie siempre tiene la posibilidad de escoger al macho. Pues que no son 7 para 1. Pues sí, pero quien decide a final de cuentas, ¿Con quien abre quién la se puerta, queda? exacto, es la Ok. hembra. ¿Sí? No lo dijo Guzle, lo dijo Calixto González. Por eso les digo, busquen a Calixto González. Búsquenle, ¿Sí? a ver Él qué. es un neurólogo muy famoso que habla de cuestiones de sexualidad aquí en México. ¿Sí? Muy bien. Léanse a Álvarez Gallú, léanse a Ruiz. Bueno, hay un montón de gente que se puede leer. ¿Sí? Ujú. Y que Entonces, busquen esta parte para compartir en pareja con cuestiones claro, teóricas, con claro. cuestiones ya probadas y científicas que también, pues, o sea, que tienen más peso a veces que la ideología, ¿no? Ahora, yo les recomendaría a los dos, tanto a hombres como mujeres. No, bueno, yo les recomendaría a todas las parejas, independientemente de la orientación de la pareja. Es, edúquense, ¿sí? Sí. Edúquese en lo que nos vamos a meter, ¿sí? Y cuidémonos de 3 cosas: embarazo, enfermedad de transmisión sexual y emociones involucradas en la relación de pareja. ¿Por qué de embarazo? No estoy peleado con el deseo, pero estoy peleado con la temporalidad, ¿sí? Es decir, podemos desear un hijo, pero si estamos fuera de temporalidad para juntar el deseo con la temporalidad, tenemos un problema, porque podemos estar generando productos sí deseados, pero no queridos, que son cosas bien diferentes, ¿sí? Ujú. Y tienen impactos bien diferentes, Sí. ¿sí? Y modifican las formas de las convivencias de los sujetos, ¿sí? Entonces, ¿puedes tener sexo de carácter no reproductivo? Sí, cuídate, ¿sí? Hazte responsable de tu sexualidad, ¿sí? Chicas, si no trae condón, no juguemos, ¿sí? Irónicamente, Lucía y público, sigue siendo muy alto el índice de embarazos, perdón, por el famoso coitus interruptus. Es uno de los peores métodos anticonceptivos, ¿sí? Sigue siendo muy alto de embarazos no deseados por el, perdónenme los religiosos, el método de Billings, ¿sí? Ujú. Porque no llevan al sujeto a conocer al sujeto o a conocerse, ¿sí? Entonces, infórmense, platiquen, cortéjense, conózcanse, generen compromisos y vayan intimando poco a poquito. Perfecto. Y vaya a terapia con Hugo Usle. Usle. Usle, A ver, dinos dónde te pueden encontrar, tu número, Facebook, no tiene Instagram, problema. etcétera. Psicólogo Hugo Usle, y puede ser en Facebook, en Instagram. Tengo mi página www.psicólogougusle, así completito.com, y bien fácil, 656-164-1715. Correcto. Entonces, ya sabe, apúntele y ya tiene que consultar para cualquier situación que usted esté viviendo en la pareja y que tenga algún conflicto en esta área sexual. Entonces, pues muchas gracias No, gracias a por ti. acompañarnos, Hugo, y aquí te quiero comprometer en público para que vengas también a hablarnos de otros temas en los cuales también eres experto. Muchas gracias y gracias a ustedes por el tiempo. Y pues ustedes que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, algún comentario de esto que estamos hablando o que algún tema que a usted le gustaría que tratáramos aquí en el podcast, por favor, pregúntele a Lucía. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio.